Dios les bendiga, amados hermanos, amadas hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Es para mí un gozo, un privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el estar nuevamente acá en esta reunión, ya que muy importante para compartir de la palabra de Dios, para seguir en ese proceso que el Señor nos permite como creyentes en Él, a través del conocimiento de su palabra, para poder crecer y madurar espiritualmente. Hoy nos encontramos acá en esta reunión para poder estudiar un tema, el cual desde ya le pedimos al Señor que sea de bendición para todos y cada uno de los que están reunidos en este momento y quienes posteriormente, a través de la grabación que se está realizando, también puedan aprender como todos lo estamos haciendo. Para lo cual yo te pido que por favor, ahí donde quiera que te encuentres, me acompañes a orar para poner este lugar y este tiempo en las manos de nuestro Dios. Si puedes inclinar tu rostro, doblar rodillas o bien con reverencia, acompañarnos en el Espíritu, ahí donde quiera que te encuentres, en la oración, para dar inicio a este estudio. Amado Padre que estás en gloria, te damos toda la honra, la gloria, la alabanza, la exaltación y la adoración, y te damos gracias por tu misericordia, por tu gracia en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, tu Hijo unigénito amado. Hoy te damos gracias por este momento que hoy nos permites estar. Gracias por esta gran bendición de poder estar con ese anhelo, ese deseo, hambre y sed de tu palabra, Señor, para poder conocer, crecer y madurar espiritualmente. Yo te pido que tomes el control total de este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Te pido que este tiempo sea de bendición para todos. Señor, hoy con todo nuestro corazón, sabiendo, oh Señor Jesús, Hijo de Dios, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el único mediador entre Dios y los hombres, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Te pedimos, Señor, Maestro de Nazaret, que hoy tomes el control de nuestras vidas, que abras e ilumines nuestros ojos, nuestros oídos, nuestra boca, nuestro entendimiento espiritual, y que esta palabra que hoy nos vas a enseñar, tú la grabes y la escribas en nuestro corazón, en nuestra mente, pensamiento, espíritu, alma, cuerpo y todo nuestro ser, para que la pongamos por obra y demos fruto al 100%. Espíritu Santo, hoy que tú estás presente en este lugar y que estás en nosotros como templo y morada de ti, que esta palabra sea revelada por ti, que esta palabra venga a ser ese alimento espiritual que es, para que nos gocemos, para que la entendamos y que en nuestra vida se haga viva y eficaz, porque así está escrito. Usa mis labios, Espíritu Santo, que no sea yo el que hable, sino que seas tú. Hoy, Señor, hoy te pedimos, Señor, tú eres el invitado de honor. Tú eres el centro y la razón de nuestra existencia. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Gracias, Señor mío y Dios mío. Gracias, Señor Jesús. Amén, amén y amén. Hoy, en esta oportunidad, vamos a estudiar el tema: la obediencia nos da la victoria en Jesucristo. Para lo cual quiero que me acompañes a el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo número 5,
de el versículo 17 al 25. Para lo cual, si tienes una Biblia a la mano, pues quiero que por favor me acompañes. O si no, pues solamente escuches en la lectura de los mismos. Honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Dice así la palabra de Dios. David derrota a los filisteos. Oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Entonces consultó David a Jehová, diciendo: ¿Iré contra los filisteos? ¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: Ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Y vino David a Baal Perasim, y allí los venció David. Y dijo: Quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí, como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Y dejaron ahí sus ídolos, y David y sus hombres los quemaron. Y los filisteos volvieron a venir, y se extendieron en el valle de Refaim. Y consultando David a Jehová, él le respondió: No subas, sino rodéalos, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Y David lo hizo así, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amén y amén. Hoy, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, como lo mencionábamos, el tema que hoy el Señor nos trae, nos habla de la obediencia, la cual nos va a dar la victoria en Jesucristo. En este pasaje de la palabra de Dios, acá en el segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 5, del versículo 17 al 25, el Señor en su palabra nos enseña de 4 puntos muy importantes. En primer lugar, nos habla de la fe, de el orar, en consultar, el esperar y obedecerle. Y estos aspectos fueron muy fundamentales en la vida del rey David. Todos conocemos la historia del rey David, que es considerado el mejor rey que tuvo el pueblo de Israel. A través de la Biblia nosotros hemos leído y también hemos estudiado todo lo concerniente a la historia del pueblo de Israel, de sus reyes, pero muy específicamente del rey David. Y también a través de la Biblia hemos ido conociendo todas esas naciones que estaban alrededor del pueblo de Israel y que en su mayoría eran paganas. Acá nos habla de los filisteos. Como todos sabemos, a la luz de la palabra de Dios, que los filisteos era una de las naciones paganas, que eran abominables ante los ojos de Dios, debido a que estos definitivamente, esa raíz genética que ellos tenían era de maldición. Recordemos que los filisteos se caracterizaban porque eran descendientes de los gigantes, lo que habla el libro de Génesis en el capítulo 6. Entonces, nosotros a través del tiempo, acerca de los filisteos, recordemos que ellos en sus inicios, ellos habitaban toda la parte que hoy en día es detentada por los palestinos, que son colonos árabes y que tienen un conflicto de muchos años
con el pueblo de Israel, en esas ciudades que hoy en día son ocupadas por los palestinos. También en su momento pertenecieron a los filisteos. En aquel tiempo los filisteos tenían y tuvieron por varias circunstancias y épocas al pueblo de Israel esclavizado. En la palabra de Dios nos habla que hubo un tiempo en que el pueblo de Israel no podía afilar sus armas, como las lanzas, como las flechas y sus espadas, porque no tenían acceso a lo que realmente se necesitaba para hacerle filo a las mismas, y solamente los filisteos les permitían hacer filo a las herramientas de labranza, que no eran tan ofensivas como una espada o una lanza o una piocha o una pala. Entonces los filisteos, como era una raza demoníaca, tuvieron por varias épocas al pueblo de Israel esclavizado. Entonces dice acá en el versículo 17: oyendo los filisteos que David había sido ungido por rey sobre Israel, subieron todos los filisteos para buscar a David, y cuando David lo oyó, descendió a la fortaleza. Sin duda alguna, ya esto había llegado a los oídos de los filisteos, y quiera que no, pues en algún momento nosotros sabemos que cuando hay esta clase de conflictos, es fácil pensar de que para asegurarse los filisteos de seguir oprimiendo al pueblo de Israel, era necesario enfrentar al rey David. Todos, como lo reiteramos y lo dijimos al principio, toda la historia del rey David pues está acá en la palabra de Dios, y por lo tanto ya sin duda alguna las hazañas que había hecho el rey David antes de ser coronado rey ya habían llegado a oídos de los filisteos. Entonces ellos llegan y dice que esto hace que el rey David vaya a la fortaleza, sin duda alguna al lugar en donde estaba el ejército de Israel. Entonces en el versículo 18 dice: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Refaim. Nosotros sabemos que los filisteos, ellos llegaron a ese lugar. Dice el valle de Refaim, el cual significa el valle de los gigantes fuertes. Entonces nos damos cuenta que ellos llegaron a ese lugar, y por lo tanto aquí hay algo muy importante, y por eso lo mencionábamos: la fe, el orar, en consultar a Dios por parte del rey David, y lo que hoy en día también nosotros como hijos de Dios y las que son hijas de Dios debemos de hacer. Antes de, por ejemplo, nosotros podemos tener proyectos, podemos tener planes en nuestra vida, y si hay algo muy importante es que tomemos en cuenta al Señor antes de presentarnos ante Él, y presentarle esos proyectos, esos planes que nosotros queremos hacer desde lo espiritual, terrenal, materialmente y físicamente en nuestras vidas. Y el Señor, en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él, les va a dar la respuesta y las puede conceder conforme a su voluntad, como lo decimos. Entonces viene el rey David y dice: entonces consultó David a Jehová, diciendo: iré contra los filisteos, los entregarás en mi mano. Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Definitivamente, cuando nosotros nos damos cuenta en este versículo 19, cuando dice: entonces consultó David a Jehová, lo mencionábamos, el consultar a Dios. Y entonces nosotros nos damos cuenta que efectivamente el rey David pone su fe, su confianza en Dios.
Y definitivamente Él hace lo que todos debemos de hacer, tomar en cuenta al Señor. Hoy en día muchas personas, tanto inconversos y aún en mucho pueblo de Dios, muchas veces pueden tener buenos planes, pueden tener buenos proyectos, pero muchas veces no toman en cuenta al Señor. Y ese es uno de los grandes errores que muchas veces se cometen. En primer lugar, no acercarnos a Dios, no exponerle lo que nosotros queremos. Entonces, cuando el hombre y la mujer, ya sea creyente o no creyente, no toma en cuenta al Señor, esto definitivamente va a traer consecuencias, y muchas veces las consecuencias son nefastas. Pero acá en este versículo nos damos cuenta que el rey David, siendo un siervo de Dios, sí toma en cuenta al Señor. Entonces dice que consultó David a Jehová diciendo: iré contra los filisteos. Ahí le estaba preguntando, estaba tomando en cuenta al Señor. Y el Señor dice que cuando le dice: los entregarás en mi mano, estamos viendo esa fe y esa confianza plena que el rey David tenía con Dios. Entonces, y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. Vemos que Dios le da una promesa, que le va a entregar a los filisteos en su mano. Entonces ahí ya nos damos cuenta que Dios ve el corazón. Él ve todo nuestro anhelo de, en primer lugar, acercarnos a Él, tanto en agradecimiento, en alabanza, en adoración y en obediencia. Entonces le da una respuesta, una promesa de bendición, que le iba a dar la victoria. Entonces, cuando dice la palabra de Dios acá, que en el versículo 20, y vino David a Baal Perasim, y ahí los venció David, y dijo: quebrantó Jehová a tus enemigos delante de mí como corriente impetuosa. Por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Amén. Vemos acá la respuesta de Dios, una promesa cumplida, porque recordemos que Dios es inmutable. Lo que Él promete, Él lo cumple en su santa y soberana voluntad y en el tiempo de Él. Porque nosotros sabemos que cuando Dios hace algo o dice algo, lo hace en su justicia, en su sabiduría y en su santidad. Amén, aleluya, gloria a Dios. Entonces, cuando dice: quebrantó Jehová a mis enemigos delante de mí como corriente impetuosa, por esto llamó el nombre de aquel lugar Baal Perasim. Este nombre, Baal Perasim, significa el Señor que quebranta, porque ahí fue en donde precisamente Dios le dio la victoria al rey David. Fue una primera victoria en ese momento, ya que posteriormente les volvió a dar la victoria definitiva en este pasaje que estamos hoy estudiando. Entonces, lo que el Señor promete, Él lo cumple. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y entonces, cuando nos damos cuenta que el Señor estaba con el rey David, cuando el Señor ve nuestra obediencia a Él, nos da la victoria y nos concede las peticiones conforme a su voluntad. Y por eso aquí en el versículo 21 dice: y dejaron ahí sus ídolos
y David y sus hombres los quemaron. Quiero que me pongas atención a lo siguiente. El rey David hizo algo que definitivamente en su corazón, y debido a que él conocía los mandamientos de Dios, él hizo lo correcto. ¿Y por qué decimos esto? Porque aquí en este versículo nos habla precisamente de que los filisteos, cuando huían, dejaron sus ídolos. Recordemos que los filisteos eran una nación, como lo reiteramos, pagana, de una idolatría maligna hasta los extremos, y por consiguiente era una raza malvada. Una de las razas más sanguinarias que han existido en la historia de la humanidad es precisamente los filisteos. Recordemos, aquí la palabra del Señor nos narra que Goliat era un descendiente de ellos. Entonces, y recordemos también que los gigantes eran producto de una alteración genética que el enemigo trató de que se propagaran en ese momento en Israel. Lo que habla precisamente el capítulo 6 de Génesis. Hubo una perversión genética. Gigantes. Se sabe que eran de aproximadamente 4 hasta 7 metros de altura, con 24 dedos, cada mano con 6 y cada pie con 6, 24. O sea, había una perversión genética de parte del enemigo que quiso imponer. O sea, una raza paralela. Sabemos a la luz de la palabra que los gigantes fueron exterminados precisamente por el rey David. Aquí está escrito. Y por lo tanto, cuando dice que los filisteos dejaron a sus ídolos, cuando todas las naciones paganas iban a la guerra, lo que hacían es que al frente ellos llevaban a todos sus ídolos, llámese Baal, llámese Belial, llámese como se llamaran, esos ídolos que son unas potestades demoníacas que el Señor Jesucristo reprenda al diablo, las llevaban delante porque esas razas paganas creían que esos ídolos les iban a dar la victoria en contra de sus enemigos. Pero como el pueblo de Israel los había vencido, apresuradamente en su huida abandonaron los ídolos. Pero el rey David hizo lo correcto porque los quemó. Y eso es algo muy importante, porque la palabra del Señor así lo ordena. Cuando dice, y consumirás a todos los pueblos que te da Jehová tu Dios, no los perdonará tu ojo ni servirás a sus dioses, porque te será tropiezo. Esto está escrito en Deuteronomio capítulo 7, versículo 16. Pero vosotros guardaos del anatema, ni toquéis ni toméis alguna cosa del anatema, no sea que hagáis anatema al campamento de Israel y lo turbéis. Josué 6, versículo 18. El rey David sabía que si no quemaba a estos ídolos, esto iba a ser una causa de tropiezo para el pueblo de Israel o incluso para él mismo. Lo que tristemente sucedió con el rey Saúl, que no obedeció el mandato de Dios y que por eso fue desechado, porque se le había ordenado que debía de erradicar totalmente al pueblo de Amalek con todo su gente, todo su ganado, y él no obedeció. Y también recordemos el pasaje que habla Josué capítulo 7 versículo 1 en cuanto a Acán, que éste había tomado objetos que eran de maldición y que por eso empezó a morir parte del pueblo de Israel. Entonces, cuando hay algo que sabemos nosotros que es dañino, sea idolatría, sea como sea, algo que es estorbo, lo debemos de quitar de nuestra vida, porque eso muchas veces al no erradicarlo de nuestra vida nos va a hacer tropezar
Recordemos la historia del rey Salomón, que por haberse dejado seducir por mujeres de naciones paganas de alrededor del pueblo de Israel, él sucumbió y resultó también en idolatría. Entonces, el rey David obró muy bien, y es lo que nosotros debemos de hacer. Todo aquello que nos hace en algún momento, alguna tentación, que uno sepa que eso no es correcto ante los ojos de Dios, lo debemos de erradicar. Debemos de echar fuera todo eso que muchas veces nos tenía atados al pecado o a la desobediencia. Y la idolatría en cuanto a imágenes es algo que debe ser erradicada de la vida del creyente, sea cual sea, pero principalmente cuando son imágenes talladas de madera o de bronce o de cualquier material. Entonces, nos damos cuenta en el versículo 22, y los filisteos volvieron a venir y se extendieron en el valle de Refaín. No habían quedado estos filisteos contentos porque habían sido derrotados. Nosotros sabemos que estos filisteos eran una nación muy numerosa y lógicamente era una nación más grande, tanto en extensión territorial como en número de habitantes que el pueblo de Israel, y por lo tanto ellos volvieron y se extendieron nuevamente por el valle de Refaim. Entonces dice acá en el versículo 23, y consultando David a Jehová, él le respondió: no subas, sino rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. El consultar a Dios, como lo dijimos al principio, lo cual ya en el versículo 18 que hemos leído nos habla. Recordemos que la palabra del Señor nos exhorta en consultar a Dios, como lo dijimos. Lo que está escrito en Éxodo capítulo 18 versículo 15 nos dice: y Moisés respondió a su suegro: ¿por qué el pueblo viene allí? Porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Éxodo 18:15. Y también en Jueces capítulo 20 versículo 18, la palabra del Señor aquí nos dice, vamos a leer el texto: luego se levantaron los hijos de Israel y subieron a la casa de Dios y consultaron a Dios diciendo: ¿quién subirá de nosotros el primero en la guerra contra los hijos de Benjamín? Y Jehová respondió: Judá será el primero. O sea, si nos damos cuenta, la misma palabra del Señor nos está exhortando a que debemos de consultar al Señor. Debemos de tomarle en cuenta. El rey David lo hizo nuevamente, ya que los filisteos, como se dice comúnmente, estaban necios. Ya habían sido derrotados, pero el enemigo no quería quedarse con los brazos cruzados, y estos malvados van otra vez a pretender atacar al pueblo de Israel. Pero el Señor es nuestro protector, el Señor es nuestro ayudador, y por lo tanto aquí en el versículo 23 dice: no subas, sino rodéalos. Aquí le está dando una palabra de que tiene que esperarse al rey David, porque le dice: rodéalos y vendrás a ellos enfrente de las balsameras. O sea, que pusiera emboscadas tanto a los lados como en la retaguardia, para que en el momento en que los filisteos pretendieran ir al frente, fueran atacados por el pueblo de Israel por los lados y por la retaguardia y por el frente. Dios, cuando va a realizar algo, lo hace bien. Dios es perfecto. El poderoso de Israel va delante de nosotros peleando la batalla por nosotros. Y esto es lo que efectivamente el Señor nos muestra acá. El rey David, con el ejército de Israel, acostumbrados a las batallas, pero el que iba adelante y siempre va adelante,
de todo aquel que es hijo y que es hija de Dios es nuestro Señor, el poderoso de Israel. Y por lo tanto, cuando le dice, y vendrás a ellos enfrente de las balsameras eran las copas de los árboles. Esos árboles eran muy altos, de una gran altura. Y ese lugar estaba lleno de árboles. Y le dice que se ponga enfrente de las balsameras, que eran también, así se les conocía a esos árboles. Y como eran altos, sus ramas y todo formaban unas copas que eran con suficiente hojas y ramas. Y por lo tanto, el Señor le da la indicación a el rey David que espere y le da una guianza divina. Nuestro Dios es nuestro ayudador, nuestro protector divino. Y nos damos cuenta en el versículo 24 dice: y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Amén. Lo mencionábamos. Nuestro Dios es nuestro protector divino. Aquí se cumple la palabra, porque le da la indicación. Lo volvemos a leer nuevamente. Y cuando oigas ruido como de marcha por las copas de las balsameras, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti a herir el campamento de los filisteos. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Éxodo 14:14. Jehová vuestro Dios, el cual va delante de vosotros. Él peleará por vosotros, conforme a todas las cosas que hizo por vosotros en Egipto, delante de vuestros ojos. Deuteronomio capítulo 1, versículo 30. Jehová derrotará a tus enemigos que se levantaren contra ti. Por un camino saldrán contra ti, y por 7 caminos huirán delante de ti. Deuteronomio capítulo 28, versículo 7. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré, ni te desampararé. Josué capítulo 1, versículo 5. Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Salmos 46:1. Danos socorro contra el adversario, porque vana es la ayuda del hombre. En Dios haremos proezas, y Él hollará a nuestros enemigos. Salmos 108, versículos 12 y 13. Mas Jehová está conmigo como poderoso gigante, por tanto los que me persiguen tropezaron y no prevalecerán. Serán avergonzados en gran manera, porque no prosperarán. Tendrán perpetua confusión que jamás será olvidada. Jeremías 20:11. Amén, aleluya. Gloria a Dios. Nos damos cuenta, amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, cómo es que el Señor pelea la batalla por nosotros. Muchas veces en batallas espirituales, nosotros como seres humanos, por mucho que tengamos un nivel muy alto espiritual, las batallas espirituales, las batallas son de Dios, no son del hombre. Nosotros solamente hacemos un pequeño complemento, porque el ser humano, incluso los que somos hijos y las hijas de Dios, si bien es cierto, el Señor nos ha dado autoridad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo, y que nada nos va a dañar, también tenemos límites. Si el Señor no peleara por nosotros, estamos seguros que hubiéramos sido calcinados por el enemigo, pero no es así, porque el Señor, Él pelea la batalla.
batalla más importante que el Señor Jesucristo ganó fue en la cruz del Calvario. Allí avergonzó a los principados, a las potestades, al pecado. Ahí venció a la muerte, ahí venció al enemigo. Murió, es cierto. Estuvo 3 días y 3 noches en el corazón de la tierra y al mismo territorio del enemigo le fue a quitar las llaves del Hades y de la muerte. Llevó cautiva la cautividad. Fue allá abajo a dar testimonio a aquellos que estaban encarcelados y que en su momento rechazaron el mensaje en tiempos de Noé. Allí abajo se encontraba el seno de Abraham y por eso dice que llevó cautiva la cautividad. Fue por esas almas que estaban en el seno de Abraham, y cuando él asciende al cielo delante de los apóstoles, iba todos ellos. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que el rey David esperó. Él esperó. Y si hay algo que definitivamente nosotros debemos de tener es paciencia. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, si hay algo que muchas veces nos cuesta a nosotros, es la paciencia. La misma palabra del Señor nos dice que la fe va a producir paciencia en nosotros. Y sabemos que muchas veces, por mucho que estemos buscando del Señor, que estemos entregados a Él, la paciencia muchas veces, el enemigo trata la forma de aprovecharse y que la perdamos. La palabra del Señor en cuanto el esperar en Él nos dice, en cuanto a Dios, perfecto es su camino, y acrisolada la palabra de Jehová. Escudo es a los que en Él esperan. Segundo libro de Samuel 22, versículo 31. En ti esperaron nuestros padres, esperaron y tú los libraste. Salmos 22:4. Ciertamente ninguno de cuantos esperan en ti será confundido, serán avergonzados los que se rebelan sin causa. Salmos 25:3. Muchos dolores habrá para el impío, mas el que espera en Jehová le rodea la misericordia. Amén. Salmos 31. Grande y fuerte es nuestro Dios, porque dice, cuando oiga ruido como de marcha por las copas de las balsameras. El mismo Dios, al frente del ejército celestial, marchando, el ruido de marcha. Qué hermoso, qué tremendo. Por eso lo decíamos, el Señor pelea la batalla por nosotros. El león de la tribu de Judá va adelante, el poderoso de Israel. En ese momento, cuando el rey David escucha el ruido de marcha con sus oídos espirituales y que al frente iba nuestro Dios junto con los demás del ejército celestial. ¿Y sabes por qué? Lo dijimos. Si no fuera por la gracia y misericordia de Dios, que Él pelea la batalla por nosotros, nosotros no podríamos, porque humanamente tenemos limitantes. El mismo Dios tuvo que pelear esa batalla en contra de los filisteos, porque esos filisteos eran hordas demoníacas. Que el Señor Jesucristo reprenda al diablo. Todo ese ejército malvado de los filisteos eran demonios que estaban peleando en contra de Israel, el pueblo de Dios, y contra el mismo Dios. Entonces vino Dios a pelear la batalla por su pueblo Israel. Entonces, cuando le dice, entonces te moverás, porque Jehová saldrá delante de ti e
herirá el campamento de los filisteos. Por eso les decíamos, el Señor va delante de nosotros y Él va quitando todos los obstáculos para que nosotros hagamos solamente un pequeño complemento, pero ese pequeño complemento desde el punto de vista espiritual muchas veces nos cuesta, porque es ahí en donde el Señor nos va formando, así como un soldado terrenal. Si quiere llegar a ser un verdadero combatiente, élite, pasa por un proceso, y por un proceso definitivamente que incluso desde el punto de vista terrenal muchos se mueren, no aguantan y se mueren. Hemos sabido que, por ejemplo, en el curso Caibil que hay en el ejército de Guatemala, que es lo máximo que un combatiente puede llegar, un combatiente de élite, de unos 10 que ingresan a la escuela Caibil, se sabe que solamente, si mucho, pero si mucho, unos 4 son los que se logran graduar. Porque tienen que pasar un entrenamiento, pero de lo más riguroso, un entrenamiento de lo más cruel que se sabe. Y no solamente en el curso Caibil, los boinas negras en Estados Unidos, los Rangers, similares en entrenamiento, tienen que pasar por un proceso de entrenamiento, pero terrible, en donde tienen que hacer cosas que no son correctas ante los ojos de Dios. Entonces, el Señor pelea la batalla. Y el Señor tuvo que venir a pelear esa batalla, porque ese ejército filisteo era movido por hordas demoníacas. O sea, no porque el rey David no fuera un buen combatiente con el ejército de Israel, no. Ahí se estaban enfrentando al puro enemigo. Que el Señor Jesucristo reprenda al enemigo. Entonces tuvo que venir el mismo Dios a pelear esa batalla. Y entonces dice acá, y David lo hizo así. Y dice, como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. La obediencia. Yo te digo algo, amado hermano, amada hermana en Jesucristo. La clave de la victoria en nuestras vidas es la obediencia al Señor. El perseverar en la fe, el estar en comunión continua, el agradar y el obedecer a Dios nos va a dar la victoria. Y aquí lo estamos viendo. Este pasaje es algo tan hermoso, es algo tan lindo, que nos deja estas enseñanzas. Ahí estamos escuchando en el fondo un hermoso himno, Dulce Refugio. Hemos estado estudiando también el libro de Hechos de los Apóstoles y vamos por el capítulo 27, en el cual nos habla de la tormenta que estaban pasando en el mar, la tripulación en donde iba el apóstol Pablo rumbo a Roma, con el centurión romano Julio, los soldados y la tripulación de esa nave. Ellos confiaron, o sea, en este caso, el apóstol Pablo confió en el Señor y obedeció el apóstol Pablo. Y el Señor les preservó la vida, no solamente a él, sino que a los que iban con él. Acá nos damos cuenta que el rey David obedece. Y eso le dio la victoria, porque aquí lo dice en este versículo 25. Y David lo hizo así como Jehová se lo había mandado, e hirió a los filisteos desde Geba hasta llegar a Geser. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, amigo y amiga, la obediencia trae la bendición y la victoria en Jesucristo.
hoy en día, en este momento de este pasaje de la palabra, estaba el pueblo de Israel gobernado por el rey David, como lo reiteramos, considerado el mejor rey de Israel. Se enfrentaban frente a un ejército mayor en cuanto al número de combatientes. Y por lo tanto, el rey David tuvo fe. Él oró, consultó, esperó y obedeció. Y Dios le concedió la victoria. Y hoy, si nosotros tenemos fe, tenemos confianza plena en el Señor, le consultamos todos nuestros proyectos, esperamos en Él y obedecemos lo que Él nos diga, ahí está la victoria, porque recordemos que la misma palabra del Señor nos dice: antes bien, en todas estas cosas somos más que vencedores en aquel que nos amó. Y por lo tanto, hoy yo te digo, si hay algo que nos cuesta, es precisamente la obediencia. Pero la clave de la victoria en Cristo Jesús es precisamente la obediencia. Pero para que nosotros seamos obedientes, tenemos antes que estar perseverando. Y el perseverar es algo muy duro, es muy difícil. ¿Por qué? Porque si nos costó en su momento llegar a los pies del Señor, que la luz admirable de Jesucristo llegara a nuestras vidas, que le recibiéramos de corazón como Señor y Salvador de nuestra vida, el mantenernos, el perseverar, recordemos que perseverar significa estar estable en cualquier aspecto de la vida y principalmente en lo espiritual. Si nosotros perseveramos, aunque nos cuesta, nos tenemos que someter a Dios, que así lo dice la palabra: someteos a Dios y el diablo huirá de vosotros. Así dice la palabra de Dios. Amén, aleluya, gloria a Dios. Y por lo tanto, hoy esta palabra es para nosotros, amigo y amiga. Sin duda alguna escuchaste todo lo que hoy el Señor nos ha enseñado, porque al final no es lo que yo piense, siempre lo hemos dicho. El hombre, la mujer, aquel siervo o aquella sierva de Dios, cuando da una enseñanza o un mensaje de sustento, de edificación o de exhortación, al final es cuando el Señor está hablando, no es el hombre, no es la mujer. Entonces te das cuenta, amigo y amiga, que cuando ponemos nuestra fe, nuestra confianza en el Señor, va a haber victoria. Hoy quizás te encuentras pasando por circunstancias que te absorben, que quizás piensas de que no hay solución para tus problemas, principalmente si tienes problemas en tu hogar, con tu esposa o con tu esposo, con tus hijos o con tus hijas, o en tu trabajo, o con los vecinos, o si el Señor te ha bendecido con alguna tu casita o tu local que tú alquiles, o un servicio que tú prestes. Tal vez tienes problemas con tus clientes o con tus proveedores, yo no lo sé, y sientes que te está absorbiendo eso. Hoy el Señor nos habla cuando confiamos en Él. Tú puedes llegar hoy a la cruz del Calvario, reconocer que has vivido en desobediencia y rebeldía a Dios, arrepentirte de corazón de tus pecados, pedirle perdón, doblar tus rodillas y clamar por misericordia. El Señor
está con los brazos abiertos y los extenderá si tú te acercas a Él, porque la palabra del Señor nos dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. También la palabra del Señor nos dice: venid luego y estemos a cuenta. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Yo te digo, hoy es el día que el Señor te está llamando. Hoy puedes dejar esa vida. El Señor está ahí, presto y dispuesto. Abre sus brazos en amor y en misericordia. Si tú le recibes como Señor y Salvador de tu vida y reconoces que Él pagó la deuda de pecado que teníamos ante el Padre debido a la desobediencia de Adán. Si le recibes como Señor y Salvador de tu vida con todo tu corazón y lo confiesas con tu boca, serás salvo, dice la palabra. Serás hecho hijo de Dios o hija de Dios. Tu nombre es inscrito inmediatamente en el libro de la vida del Cordero, porque has nacido del agua y del Espíritu. Y tendrás derecho al árbol de la vida, al agua de vida, a patria, ciudadanía celestial, cielos nuevos, tierra nueva, la nueva Jerusalén. Amén, aleluya. La salvación, la sanidad, la libertad, la vida eterna en abundancia y el perdón de tus pecados. Hermano, hermana, en Jesucristo, si te encuentras hoy caído o caída de la gracia, hoy el Señor te dice: ven, ora, clama a mí y yo te responderé, y cosas grandes y ocultas que tú no conoces te enseñaré. Acércate al Señor, reconcíliate y verás la gloria de Dios. Tú ya lo sabes, no hace falta que yo te lo diga. Si tú ya lo sabes, tú ya lo conoces y lo has vivido. Amado hermano, amada hermana en Jesucristo, que cada día estamos luchando por perseverar. Aquel siervo, aquella sierva que le está sirviendo al Señor. Gracias, Señor, por este privilegio que nos das. No a todos se nos concede el privilegio de enseñar tu palabra. Y no es mi criterio, no es lo que yo piense, no es intelecto, no es porque yo me quiera dar a conocer, no. Es lo que el Señor pone en nosotros. Porque recordemos que Él es el que pone el querer como el hacer conforme a su voluntad en nuestro corazón. Nosotros por nosotros mismos no podemos, pero con Cristo somos más que vencedores. Y recuerda que la palabra del Señor nos dice: yo soy la vid, vosotros los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Y por lo tanto, sigamos adelante. Esta palabra el Señor me la daba el día de hoy, ya para honra y gloria del Señor, porque la honra y la gloria es para Dios, para nuestro Padre, para nuestro Señor. Para Él sea la honra y la gloria, para el Señor Jesucristo, que ya la habíamos dado hace varios años en una radio, pero debido a que, como todos lo sabemos, que en la radio son programas más cortos y que el espacio, específicamente la palabra, es muy breve, lo resumimos. Pero hoy el Señor nos permite poder estudiarlo más detenidamente, y sabemos que allá en casa, si tú lo estudias atentamente, el Señor te va a ir revelando aún más de lo que hoy nos ha revelado y nos ha enseñado, para que la pongamos por obra. De verdad, es un gozo para nosotros, es un privilegio en el amor de Jesucristo que estas reuniones, que estos estudios bíblicos específicamente, sean de bendición para todos. Amado Padre que estás en los cielos y en todo lugar, te damos gracias por esta palabra que hoy nos has dado. Te damos gracias por este privilegio que hoy, Señor, en el cual nos hemos deleitado, porque es para ti la gloria, la honra, la alabanza, la exaltación y la adoración, Señor, porque no lo hemos hecho
nada más que solamente para alabarte, adorarte, bendecirte y por añadidura, para que esa palabra se haga rema en nuestras vidas, para que esa palabra, Señor, tú la hagas crecer, tú la hagas multiplicar, Señor, y que dé fruto no solamente al 100, al 1000, a millones por uno, Señor, para que también pueda ser sembrada en los corazones que no te conocen, Señor. Gracias por este privilegio, Señor. Gracias porque te manifiestas con todo tu poder y tu gloria, Señor. Así como en su momento guiaste al pueblo de Israel, les diste la victoria. El rey David tuvo fe, tuvo confianza. Ora, consulta, espera y te obedece, y tú les das la victoria para honra y gloria tuya. Tú peleaste la batalla por ellos, fuiste al frente, acompañado de ese ejército celestial. Tú, mi Señor, en tu carroza ibas adelante, peleando esa batalla, como hoy lo haces, Señor, peleando la batalla por nosotros. Gracias, Padre, gracias, Señor, por este privilegio, gracias por este lugar y allí donde quiera que se encuentren mis hermanos y mis hermanas en Jesucristo, amigos y amigas. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias, Espíritu Santo, porque esta palabra es revelada por ti. Gracias, Padre, gracias, Señor, gracias, Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Ha sido para nosotros un verdadero privilegio en el amor de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el haber estado en esta oportunidad y que esta palabra, esta enseñanza bíblica sea de bendición para todos y cada uno de los que hoy han estado en sintonía y quienes posteriormente lo harán. A nombre del Ministerio Rama de Olivo de la colonia La Ceiba, zona 10 del municipio de Misco del departamento de Guatemala, de el hermano pastor general Benjamín Omar Morales, de su esposa Lunisol Castellanos de Morales, su familia, de toda la congregación en general, de su servidor, hermano en Jesucristo y amigo Juan Carlos Hernández Jiménez. Si el Señor lo permite, estaremos nuevamente en otra reunión para alabar, bendecir, glorificar el nombre que es sobre todo nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice el Señor, así lo permite, y si no ha venido por nosotros, por su iglesia, estaremos nuevamente en una próxima oportunidad que será ya en un par de días, en la continuación del estudio bíblico que estamos estudiando también. Dios les bendiga, Jesucristo les ama y sean llenos del Espíritu Santo. Amén, amén y amén.